Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí anda. Ya comenzamos, ¿eh? Sí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ahorita comenzamos. Una pregunta, ¿alguien ha tenido problema para cargar el programa en Seascape por el Diacom? Yo, yo, Más, profe. además de Yo Rico, también, profe. ¿cuándo lo intentaron cargar? Hoy en la mañana. Hoy en la mañana. ¿Y ayer? Y, No, bueno, ayer no, pero hoy lo que me pasó más bien era que tenía como la conexión muy lenta, Ajá, marcaba errores de timeout, sí. pero sí había conexión. En tu caso, ¿crees que tu internet cómo estaba de velocidad? Según yo estaba bien porque pues tenía abiertas varias cosas y lo demás funcionaba bien, Ok, pero no sé si también era pues mi puerto Ethernet o algo así. no, creo que No, sí es a un Leo le problema, pasó lo mismo. creo que sí es un problema ahorita de donde está conectado. Es por la zona en la que estoy, puede ser que sea el detalle, o sea, en la que está el equipo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que funcione? El MTU bájenlo a 1300, ¿sale? Ok. Y deshabiliten el puerto. Primero, antes de que, por así decirlo, vamos a hacer lo siguiente. Sí, de hecho le iba a comentar lo mismo, profe, que también intenté conectarme, pero estaba muy lento y hubo momentos en que me decía que tenía problema con el objetivo y todo ese tipo de cosas. Ok, les anexé una guía en el Diacom, en su blog de notas, donde vienen los comandos que hay que meter. Entonces hacen un logueo y el tiempo está bajo, en realidad sí está bajo, de hecho me fijé ayer un poco en esto. Meten una dirección, y creen el túnel. Una vez que creen el túnel, en el caso mío, como estoy con... dame un segundo. Tengo que deshabilitar las opciones de adaptador y tengo que cambiar esta dirección. Entonces, si ese es el caso, creo el túnel y una vez que cree, que conecte, hagan una prueba de esta forma. 192.168. Entonces, si se fijan, el tiempo se va mucho, ¿no? Sí, de hecho a mí se me iba de 500 a 900 y perdía como uno o dos paquetes. Entonces, vamos a hacer estas pruebas, vamos a estar checando el tiempo y hasta que el tiempo se estabilice es cuando cargan, ¿sí me explico? Pero si les está pasando mucho esto, ¿qué hay que hacer? Hay que desconectar y volver a crear el túnel. Profe, bueno, a mí en mi caso, bueno, yo por ejemplo, yo hacía pings y me daba 285. De hecho creo que fue la máxima, creo que fue de 300 y cacho, el viernes que hicimos la práctica, y me dio el error en el timeout. El día siguiente incluso le pedí ayuda a Cristian, y tampoco el timeout me dejó en esa computadora. eh, pero luego hay una computadora viejita y pues le instalé todo y nada más pasé el archivo, pero sí me dejó, nada más que lo que me limitaba en la otra era pues la grabación o ciertas cosas, pero en la otra sí me dejaba y no sé si sea algún problema o alguna configuración si scale o algo por el estilo. No, En la otra la tengo una máquina. es un detalle que empezó en estos días, ¿eh? No es muy común. Esto pues empezó reciente. Entonces, si se fijan, bueno, sí tenemos algunos paquetes perdidos, pero en sí, el truco está en desconectarse y crear el túnel. Ya hasta un punto en el cual ya te permita, ¿no? Yo es lo que me he fijado. Y otro detalle es reducir el MTU. Ya reduciendo el MTU de en lugar de 1400 a 1300, por ejemplo, ya con eso uno se compensa. Para esto, yo les puse
en su Teams, viene en el blog de notas de la clase y también va a venir dentro de ese blog de notas la configuración conexión Diacom. Con este código que está aquí, Interface IPv4 Show Subinterfaces, con ese, nosotros podemos saber el MTU. Entonces, net IPv4 interface, perdón, IPv4 show subinterfaces. Con ese, me equivoqué, es net SH. Ahí está. Está en 1400. Por eso normalmente ponemos 1400. Entonces, en el Seascape, luego que abren el asistente, les aparece Seascape. Ahí cámbienlo de 1400 a 1300 o incluso un poquito exagerado a 1200. Y con eso también podemos tener un poco más de estabilidad en la red. Entonces, aquí en LAN, cambien este MTU. De hecho, aquí lo cambié yo. De 1300 a 1200. ¿Sale? Y esperemos que con esto se solucione. ¿Vale? Y otra cosa, profe, al momento, bueno, de yo conectarme con la otra computadora, de inicio no se, bueno, no se cambió el nombre, ya ve que nos dijo que pusieron nuestra clave y H, y nuestra clave y la V. Ajá. O sea, yo por ejemplo lo hice y me lo guardó en el mismo que usted que tenía de horas y lo comprobé porque era al tiempo que lo estaba haciendo, que estaba Ok. escribiendo. Entonces, pues ahí no sé qué onda. O sea, cómo corregirlo porque lo volví a configurar, le borré y le volví a poner y no creó la carpeta. Ok. ¿Qué es lo que puedes hacer? Vamos a darle aquí. Controller es Program Data Log Configuration. Para que puedas, perdón. Ya que lo habilitas, creas un grupo, añades una variable, pero en grupos de atributo, aquí dale diagonal. Le das aquí diagonal y le puedes poner nombre o apellido. Entonces va a crear una carpeta en ese. Entonces ya cuando tú le des OK, va a quedar así. ¿Sí me explico? Y ya, Ok. te quitas de ese problema. Va. ¿Sale? Sale, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Ahorita quedaría libre el PLC para hacer esa prueba que dijo de bajarle el menú? Sí, ahorita está. Ahorita lo pueden probar. De hecho, yo no lo estoy usando. Ahorita de hecho vamos a ver un poco de teoría. Porque no hemos visto, o sea, ya dejamos un tiempo de ver teoría, ¿no? Entonces, sí necesitamos ver porque ya viene nuestro examen. Entonces, si quieren ahorita hacer una prueba, adelante, ¿no? ¿Va? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra duda, jóvenes? Que nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Ya habíamos visto lo que es los módulos remotos y platicamos un poco acerca de lo que era este módulo, que era el Smart Mode, que trabaja sobre 485 y empecemos entonces a ver 485. 485 viene después del desarrollo de 422 y obviamente es todavía predecesor de lo que conocemos nosotros como el 232. El 422 fue creado como una versión mejorada del 232 donde teníamos la posibilidad de crear una red en lugar de una comunicación de punto a punto. Sí se puede hacer una red de RC232, pero hay que utilizar una técnica que se llama Daisy Chain o encadenado margarita, que por lo general lo que hacemos es tenemos
ya sea un puerto de entrada y un puerto de salida, o tenemos un puerto con la capacidad de ponerse en un estado de alta impedancia de forma en que no se encuentre dentro de la red. Al ser esto cierto, complicamos un poco la lógica porque entonces tenemos que tener dentro de nuestro cable control de flujo. Para eso sirve el control de flujo. Y se empieza a complicar un poco el algoritmo para realizar el control. Se pueden montar protocolos sobre 232 y se puede. También se pueden montar, por ejemplo, Modbus sobre RC232. Sin embargo, no siempre es la mejor opción. De hecho, está el código Manchester, el código Gray, que se pueden montar dentro de este protocolo para poder lograr una comunicación un poco más efectiva. Y teníamos las desventajas de la compatibilidad electromagnética. Uno de los grandes problemas de las redes RC232 es que no están planeadas para grandes distancias. Y de que sí, al tener unos niveles de voltaje interesantes de 9 hasta 16 volts, pues vamos a encontrar que de repente sí son susceptibles a ciertos ruidos que vamos a encontrar dentro de las empresas. Y sobre todo si trabajamos motores de 100 caballos, de 200 caballos, desde 30 caballos para arriba. Y si esos motores traen variador, pues ya estamos hablando de que nuestra red se puede ver comprometida por una situación ajena a lo que viene siendo nuestro propósito como tal. Ahora, este tipo de situaciones no se corrigen aún mejorando el factor de potencia. Son fenómenos que se van a dar y que están presentes, por ejemplo, por componentes armónicos que se van a generar, por ejemplo, a la salida de los variadores. Y no podemos evitarlo. Podemos aislar nuestro cable con una jaula de Faraday. ¿Cómo haciendo eso? Bueno, pues podemos colocar pares trenzados en nuestro cableado con pantalla, o sea, con foil y con malla, ¿no? Y que esa malla vaya a la tierra de comunicaciones, que eventualmente esa malla va a ir hacia la barra de tierras de nuestro equipo, que es el punto de mando o el punto de conexión único, ¿no? Y de esta forma lograr ese tipo de, pues, aislamiento y que cualquier disturbio se vaya. Obviamente nada va a entrar a nuestro cable y tenemos un poco más de... Pero también estábamos limitados en cuanto al número de dispositivos con el que nos queremos conectar. El algoritmo de control cada vez es más complejo, por lo tanto tenemos que quitar memoria de el proceso de, por ejemplo, el controlador lógico programable o el FPGA o el DCP, que normalmente está trabajando en lo que es el avance del programa o en la máquina de estados, etcétera, 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 para poder ahora poner esta parte y dedicarle recursos a algo que a lo mejor se puede simplificar. Después de eso nace entonces el 422 y luego nace el 485. El 485 fue más o menos una invención introducida en el 1983 y realmente es una versión mejorada del 422 y se considera como una interfase multipunto que permite la conexión de hasta 32 emisores y receptores o emisores diagonal receptores en un bus de datos común, por lo que dispone de un tercer estado que se le conoce como habilitación para que no existan colisiones en el canal de comunicación y de esta forma satisfacer los requerimientos que tenía la norma 422. Ahora, este 485 se basa también, al mismo que en el 422, en un sistema diferencial que nos ayuda a eliminar los ruidos que se pudieran agregar a nuestro bus. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un sistema de 0 volts de X y RX, sino que ya tenemos una línea en el cual lo que vamos a leer es el diferencial que existe entre dos líneas nada más, o sea, de plus y de menos. Entonces, de esta forma se convierte en algo que no tiene un tercer punto de referencia, implicando entonces una mayor estabilidad en el comportamiento de las señales, porque es como la entrada de un amplificador operacional que es diferencial. Al ser esto cierto, entonces nosotros logramos una menor susceptibilidad al ruido, también logramos un mayor rango de transmisión de datos y por su tercer estado, en el cual lo vamos a conocer como habilitación, podemos comunicarnos entonces con más dispositivos y sin el manejo de un protocolo estos dispositivos pueden ser hasta 32. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ver que en este caso, cuando estamos hablando de algo diferencial, el dato se obtiene de pues, tal cual la diferencia de la señal eléctrica entre estos dos hilos
que van a componer el bus. Entonces, yo les decía, existe D más y D menos. Entre esos dos, el dato va a existir porque es una señal que va a fluir entre esos dos, porque es diferencial. Y el hecho de que esta transmisión está en half duplex indica que cada equipo puede enviar y recibir, obviamente no de forma simultánea, y las velocidades que podemos conseguir, por ejemplo, son de 100 kilobits por segundo con 1200 metros de punto a punto, o por ejemplo de 10 megabits por segundo, que ya es una velocidad considerable, pero a una distancia máxima de 12 metros. Entonces vamos a ver que si hay un sacrificio de velocidad por distancia. Si nosotros requerimos distancias largas, pues tenemos que bajar la velocidad de manera considerable hasta alcanzar el límite de 1200 metros a una velocidad de 100 kilobits por segundo, que sí, si nos ponemos a pensarlo, considerando las características de las redes actuales y la velocidad que nosotros podemos llegar a alcanzar en una red de datos actual, pues sí es bastante lenta, ¿no? Pero ya al cambiarnos a una distancia más pequeña, que es el caso de la mayoría de las máquinas, donde tenemos hasta 12 metros, entonces sí estamos hablando de que podemos alcanzar velocidades de 10 megabits por segundo, lo cual ya es un poco más interesante. Obviamente sigue siendo lenta, pero porque esta fue una solución que apareció en el 83. O sea, no es algo reciente. Para el momento, esa velocidad era altísima, ¿no? Y actualmente sigue habiendo una gran cantidad de equipos porque es el protocolo más económico de redes de comunicación que nosotros vamos a encontrar. No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna duda. Mencionó que lo ideal para esta comunicación es utilizar lo que son el par trenzado, los cables de par trenzado, con su respectiva protección. Así es, ¿Tú los, es tú los lo mejor. de UTP, FTP, STP y todo eso? Mira, depende. Lo que pasa es que tú normalmente en lo que es cableado sí puedes conseguir cable multiconductor. El cable multiconductor lo vas a definir por el número de conductores que quieras y el calibre del cable, pero no nada más eso. Tú pides, por ejemplo, un cable de 3 por punto 25, donde 3 son 3 conductores, y por ejemplo, el punto 25 es el calibre del cable en milímetros cuadrados. Entonces, la otra forma de decirlo es 3 por 18 AWG, que son 3 cables de calibre 18 dentro de un solo conductor. Aquí, ¿qué es lo que tienes? Tienes un forro y dentro de ese forro vas a tener 3 cables donde cada cable tiene su propio forro. Entonces, normalmente para este tipo de señales sí se piden cables donde vengan, por ejemplo, 2 pares trenzados, que es lo ideal, 2 pares trenzados. Cada par trenzado que lleve su foil, o sea, su pantalla que es metálica, por así decirlo. Y luego tú tienes una malla que cubra a estos 2 pares trenzados con foil. Ese es el cable ideal. ¿Qué conductores o qué fabricantes los puedes encontrar? Por ejemplo, Gelucabel es un buen fabricante. Creo que el otro es THD. THD maneja ese tipo de cables. Obviamente se parece un poco a la norma de THW y sí, pero creo que el nombre es THD. Entonces, ese tipo de fabricantes sí tiene, incluso el mismo Siemens, maneja ese tipo de cables para este tipo de señales. Entonces, tú normalmente cuando tienes redes 485, para que no tengas problemas de interferencia, tienes que pedir un par trenzado. Ese par debe de tener foil de preferencia, o mínimo, ese par trenzado debe tener malla, ¿no? Con la malla ya tú te evitas de tener este tipo de problema. Pero sí, lo ideal es que tengas este par trenzado con foil y además lo tengas con tu malla. Eso es lo ideal, ¿no? Si me preguntas, pues funciona. Sí, sí funciona. O sea, hay muchas cosas que funcionan, ¿no? Está como el que dice, está el típico ingeniero que dice que para un amper son 1000 microfarads, ¿no? Y funciona, sí, sí funciona. Hay muchas cosas que funcionan, pero no significa que sean correctas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que en instalaciones donde tú tienes la fortuna de que no hay problemas de compatibilidad, ¿va a funcionar? Sí, sí va a funcionar. Pero ya en instalaciones donde sí tienes problemas de armónicos, ahí sí, todo te va a traer vuelto loco y el problema va a ser, uno de los problemas va a ser la compatibilidad electromagnética.
Y es hasta que haces un estudio de armónicas que te das cuenta que hay problemas desde la instalación. Y cuando no tienes una tierra de comunicaciones, pues es donde empiezas a ver problemas, ¿no? No sé si me explico. Sí, profe, una otra pregunta. Ajá. Si de casualidad fuera un cable común, por así decirlo, para la conexión, pero si este cable se llevara por un ducto, un conducto que hiciera este efecto de la jaula, Tendría ahí que ser también. metálico. El conductor tendría que ser metálico y tendrías que aterrizar el conducto, si se puede. ¿Qué tienes que hacer? Uno, separarlo 25 centímetros de cualquier señal de potencia o 40 centímetros de cualquier señal de potencia tipo 4, que eso lo vimos el semestre pasado. Tipo 3 es, por ejemplo, la entrada del variador. Tipo 4 es la salida del variador. Entonces, los tienes que separar aunque sea en gran medida. Si hay cruces, tienen que ser ortogonales. No pueden estar paralelos. Tienen que ser ortogonal. Y ese conductor o ese tubo tiene que ser de metal y tiene que estar aterrizado el tubo hacia la tierra de comunicaciones, lo cual ya se empieza a complicar porque el tubo por lo general va al chasis, ¿sí me explico? O a la tierra de potencia o a la de control. Entonces ahí ya empiezas a mezclar. Pero bueno, si no te queda de otra, pues sí hay que poner ese tubo hacia la tierra de comunicaciones y ahora sí el colocarlo te evita ese problema. Si no, bueno, la mandas a la de control, pero ya estás arriesgando un poco que por ahí sí pueda haber. O sea, el problema no es, el problema está en realidad cuando hay problemas de compatibilidad electromagnética. ¿Sí me explico? Cuando no tienes, ya no va a pasar nada. O sea, tú puedes meter el cable que sea. Pero cuando sí, ahí sí es cuando tú vas a decir, ok, ya hice esto y no se quita. Y es entonces hasta que te das cuenta de que a veces tienes que mover los variadores a otro gabinete, poner una tierra de control, una tierra de potencia y una tierra de telecomunicaciones, luego enviar cables de esos hacia un punto único de conexión. A veces, ¿qué pasa? Que no tienes una tierra física como tal y entonces aterriza en la máquina ahí mismo y ya, y se empieza a hacer un relajo. Pero a veces es la única forma, ¿no? O sea, es que la instalación eléctrica en ciertas fábricas sí llega a ser a veces uno de los principales enemigos de las redes de comunicación. No sé si contesto tu duda, Mercado. Sí, profe. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Sí, profe, yo tengo una duda. Ajá. ¿Por qué en señales de menor voltaje? O sea, por ejemplo, de que el 485 ya es de 6 volts, creo que dijo. Ajá. ¿Por qué ahí no hay tanto problema de ruido Porque es como diferencial. O sea, que tu pero, punto de referencia ya no se comparte. Normalmente en las comunicaciones, el 0 volts está puesto a tierra y esa tierra está en común. El problema de todas las señales de este tipo es que en cierto punto se aterrizan y los niveles de tierra o la segmentación no está bien hecha. Entonces los disturbios se meten a través de esa tierra. ¿Sí me explico? Entonces, en lugar de tener un lugar por el cual exclusivamente tus señales de comunicación se vayan, al poner los 0 volts, muchas de las veces los mismos equipos están diseñados para que los 0 volts estén puenteados o unidos a la tierra física. Y esa tierra física se comparte con la tierra de control y con la tierra de potencia. Entonces, normalmente al ser diferencial, el dato nada más depende de dos cables y esos dos cables no pueden ir aterrizados porque hay voltaje en ellos. Entonces, si tú lo pones a tierra, se hace un corto. Al no estar aterrizados, esa señal está aislada y separada. Y como está separada, está como flotada, por así decirlo. Donde tú tienes un emisor y un receptor que están independientes de todo el circuito. Es como si tú tuvieras transformadores de cierta forma. Obviamente, sí le puedes meter ruidos, así hay forma, ¿eh? Ponle un variador de 200 caballos y ponle el cable de salida cerca de la señal y de que le metes ruido, le metes ruido. Y más si el variador es una marca que no tenga, como los casos que vimos
automatización industrial que no sea un drive de bajos armónicos o con puente rectificador a la entrada, ¿no? Ahí sí, de que le metes ruido, le metes ruido. No sé si sí contesto tu duda, Rico. Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Mencionó un estudio de armónicos. ¿Ese estudio cómo es? ¿Cómo se hace físicamente? Tienes que meter un analizador de redes a tu cometida, donde tú analizas la topología que tienes, que por lo general es 3 puntos, 4 cables, 3 polos, 4 cables, donde tú analizas tus 3 fases y el neutro. Y tienes que dejarlo ahí para verificar los armónicos que tienes, el factor de potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú empiezas a tener o a ver que sí existen varios armónicos, no recuerdo cuál es el peor de todos, pero hay un armónico que incluso viaja por el neutro, lo hemos platicado. Entonces, a partir de eso, tú empiezas a ver la calidad de tu energía. De hecho, hay estudios de calidad de la energía, que es QoE, así se llama, QoE, algo así se llama. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es meter tu analizador, métete ahí a internet y busca en Google analizador de redes eléctricas o analizador ¿cómo se dice? De energía. Y hay de Fluke, hay de Stage, hay de muchas marcas. Obviamente, si te vas a Fluke, es un equipo que te cuesta arriba de 200,000 pesos. Si te vas a Stage, pues ya es algo más económico, ¿no? Pero eso es lo que se hace un estudio de red. Y ya con eso verificas la calidad de tu energía. No sé si sí contesté tu duda, Mercado. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Ese que menciona es un teléfono? No, ¿verdad? No es, parece más como una tablet, pero gorda, gorda, gorda. Y trae pantalla y trae unas donas. Esas donas pueden ser transformadores de corriente normal o incluso por la tecnología de la dona puedes poner transformadores de Rugowski, ¿no? Y si el núcleo pues es de aire, pues son de Rugowski. Entonces ya dependiendo del tipo de señal que quieras, la exactitud, pues es los transformadores que tú pones y la intensidad va a depender del transformador que le pongas, ¿no? Puedes medir hasta de 3,000 amperes, de 5,000. O sea, depende del transformador. Obviamente en algunos casos, si vas a medir 3 señales, porque es 3 hilos, 3 polos, entonces, ¿qué haces? Bueno, pones tus 3 transformadores, todos de la misma dimensión, misma marca, mismo modelo, por así decirlo, y los conectas a tu analizador y de ahí metes las puntas de voltaje a cada uno, incluyendo en este caso el neutro, y ya con eso tú haces el estudio de tu red. No sé si sí contesto tu duda, Rico. Sí, es que me metí a ver y me salió un teléfono, pero ya vi cuál era. Es un de Fluke, te digo que parece como un iPad gorda, gorda, que tiene pantalla de osciloscopio. Sí, sí, ya la encontré y no la venden, solo la alquilan, pero sí. Bueno, eso depende. O sea, si hay quien la alquila, pero métete a Mercado Horrible. Mira, agarra el modelo de ese, métete a Mercado Libre, ponlo y ahí te va a salir. Y si lo venden, sale como en arriba de 100 fácil si sale. Ahora, ¿qué es lo que cambia entonces con respecto a lo que viene siendo un RC232 o un 422? Bueno, que nosotros tenemos señales de máximo 6 volts y mínimo 200 milivolts. Y tenemos el uso de tensiones elevadas en RC232 de 15 volts. Y también tenemos un problema porque no tenemos los circuitos balanceados, haciendo que sí seamos susceptibles al ruido. Es decir, es cierto que en algunos casos, pues de repente no tenemos un principio y un fin de la red. En el caso de 485, vamos a necesitar un principio y un final. Por eso decimos que en 485 utilizamos voltajes de máximo 6 volts, no de 15, y tenemos circuitos balanceados por ser diferencial, y tenemos un principio y un final de la red
reduciendo el factor de ruido. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta de que en 485 se incorpora un tercer estado que permite que un equipo se pueda colocar en estado de alta impedancia y por lo tanto no le nada. Y entonces es como si estuviera desconectado de la red y por lo tanto a nosotros nos permite tener un mayor manejo de diferentes número de equipos o hasta más número de equipos que el que normalmente podríamos decir. ¿A qué voy con esto? Que nosotros podríamos tener que como norma son 32, pero con estos receptores de alta impedancia se pueden alcanzar hasta 256 equipos y los adaptadores RS485 utilizan una fuente de alimentación de 5 volts para todos sus circuitos y al igual que sucede en la 422, que es otro protocolo que no tiene mucho caso ver porque ya casi no se usa, y como también sucede en la mayoría de las redes, pues se deben de colocar las resistencias al principio y al final de cada canal o de cada bus para mantener en todo momento la impedancia en la línea y que es del orden de 120 a 121 ohms. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Principio y fin de red se tiene que señalar. Ya lo hemos platicado, incluso con algunos PLCs que tienen tapa de inicio y tapa de fin para cerrar un bus. Lo mismo pasa con este tipo de redes. Cuando yo abro y cierro la red, o sea, cuando empieza el primer equipo y el último equipo, ese primer equipo entonces tiene que tener la resistencia de terminación o de inicio, por así decirlo, y al final de la red también el otro equipo tiene que tener una resistencia de finalizado. Esas resistencias, las dos, tanto el principio como el fin, tienen que ser de 121 ohms. No sé si me explico. Ahora, si nosotros quisiéramos agregarlo esto, por ejemplo, a equipos como lo viene siendo un Arduino, un microcontrolador, un FPGA, ¿qué circuito les puedo recomendar? Estos que ven en pantalla. Con estos circuitos, no sé si en algún momento llegaron a utilizar el puerto de comunicación 232, por ejemplo, para comunicar la view con algo o un microcontrolador. Sí, eso sí lo usamos. O que llegaron a usar el MAX 232. Sí, ¿Qué ventajas había de utilizar este equipo, el 232? Lo podías utilizar desde un voltaje TTL y hacia la computadora, o sea, se convirtió el voltaje. Tú ya no te preocupabas de los valores de voltaje, ¿no? Porque en realidad sí se maneja hasta 15 volts. Y si tú lo dejabas directamente en voltajes TTL, era más fácil que la comunicación no saliera, ¿sí o no? O sea, tenían mayores problemas de comunicación, era más difícil que se comunicaran. Y casi siempre te decía que era por problemas de corruptibilidad o porque no se podía establecer bien la comunicación. Bueno, utilizando el 232, como se estandarizaban los valores de voltaje y como se estandariza esta parte, pues tú ya no te preocupas de nada más que de conectar, alimentar y probar. Y ya la comunicación se establece y tienes uno al principio y al fin. Bueno, lo mismo pasa con esto. Y ustedes pueden ver que a diferencia del 232, aquí sí tenemos una referencia de VCC Ground, pero el cableado y el dato como tal nunca toca ni el VCC ni el Ground. Y la resistencia de principio y de final ahí debe de estar. No sé si pueden verla en pantalla o si pueden darse cuenta de la resistencia de principio y de fin. Sí, profe. sí, profe. Entonces ahí es donde vamos a ver, bueno, estos son los circuitos que yo les recomiendo, pero de ahí en más puede haber una mayor variedad, ¿no? Que sí pueden ustedes probar y utilizar. Ahora, habíamos platicado entonces de que todos los protocolos o todo lo que viene siendo 485 o todo lo que viene siendo Profinet, pues sí tiene que ver con la capa OSI. Cuando nosotros hablamos de 485 como tal, disculpen, estamos hablando de la primera capa del nivel físico de transmisión de datos, que en este caso es un par de cables trenzados que llevan una señal diferencial.
Entonces, cuando hablamos de 485, única y exclusivamente 485, sin montar un protocolo como tal, estamos hablando entonces de que sí podemos comunicarnos con un equipo a través de este cable, pero no estamos diciendo que hay un protocolo que va a correr bajo distintas capas de nuestra pirámide o modelo de trabajo OSI, ¿no? Entonces, el 485 nada más se encuentra en la primera capa, que es el medio de comunicación, y es sobre 485 que podemos montar, por ejemplo, Profibus, Modbus RTU, Modbus ASCII, y podemos montar un montón de protocolos que corren sobre esto, que es 485, para lograr este tipo de, digamos que de lenguajes en los cuales diversos fabricantes van a anexarlo a sus equipos para poder comunicarse. ¿A qué voy con esto? Si ustedes abren la hoja de datos de su equipo Horner con el que están programando y haciendo cambios y modificaciones, se van a dar cuenta de que muchos de los puertos que traen, o uno de los puertos que traen, puede hacer comunicación tanto RC232 como 485 y que puede hacerlo full duplex y HAL duplex. Y yo hace rato les dije 485 es full duplex, es HAL duplex. Entonces, ¿cómo podemos tener 485 full? Ah, bueno, es muy simple. Lo podemos tener porque teóricamente, como dice ahí, el puerto MJ2, pues nos va a permitir tener dos canales para realizar 485. Y entonces se convierte en un canal dedicado para transmitir y en un canal dedicado para recibir. Ahora, a esto también se le conoce como 422. O sea, sí es una forma de decir que esto es 422. Pero en realidad, pues es 485, le dicen full duplex, ¿no? Es otra forma de manejarlo como tal. En cambio, por ejemplo, si ustedes ven en la diapositiva anterior, el puerto MJ1 dice, bueno, yo manejo lo que es RC232, pero también te manejo full duplex y HAL duplex, pero el 2 te manejo nada más full duplex como tal. Ok, ¿por qué sucede esto? Bueno, en este caso de aquí, estamos hablando de que que es MJ2, bueno, como tal en hardware no te puede realizar la otra función. El detalle está en que nada más hay que unir TX menos con RX menos y TX más con RX más y ya podemos hacerlo half duplex. O sea, de esta forma lo podemos ver. Este es el acomodo de los pines como tal que podemos tener en los equipos que estamos nosotros teniendo, ¿no? No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Perdón, profe, igual y escuché mal, pero dijo que full duplex era lo mismo que 422 o me confundí. Bueno, es que dijo, ¿se puede Sí, tener que 485 en full duplex? lo que pasa es que, mira, antes de 485 existió 422. Y 422 lo que hacía era como RC232, tener un canal para enviar y un canal para transmitir, pero ese canal le da diferencial. No sé si me explico. Sí. ¿Vale? Entonces, si ya tenemos esto aquí como tal, ¿qué es lo que vamos a ver? Muy simple. Tenemos nosotros que un canal como tal envía, otro canal recibe, pero el protocolo, bueno, no, la forma en cómo está el 485 es que en realidad solo necesitas dos cables. Entonces, cuando pones dos puertos de 485, pues en realidad, si tú quisieras ser muy purista de la topología, pues sí es 422, pero el 485, lo que pasa es que tú puedes juntar estos cables, menos con menos y más con más, y lo haces un solo bus de 485. No sé si me explico. Sí, ¿Sale? sí, No sé si pude responder la duda. sí, sí, profe, que nada más era pues de cómo usaba antes y las capacidades que tiene el 485.
Ok. Bueno, En- eso entendí. Sí, 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 es correcto. Ahora, no sé si hay alguna otra duda. Ahora, aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, muy simple. En cuanto a 485 hablamos de que es el medio físico. Y luego dijimos, ok, hay que montar un protocolo Profibus. Hay que montar un protocolo Modbus RTU, Modbus ASIO. Ok, vamos a empezar por Profibus. Profibus es un protocolo muy exitoso utilizado en muchas marcas de controladores, de variadores, de N cantidad de dispositivos. Y fue producido en conjunto entre empresas, universidades. Empezó como con 21 empresas más o menos. Y de ahí fue creciendo hasta la actualidad, que ya son cientos de empresas que contribuyen a la formación de lo que viene siendo este bus de alta densidad, ¿no? Entonces, fue creado más o menos en 1987, a partir de que en el 83 se creó 485, ¿no? Y deriva en dos normas, y estas son muy importantes. EN 50170 e IS 61158, donde la I 61158 habla de las tecnologías usadas y describe el método de funcionamiento de este protocolo, donde dice que también está dividido de acuerdo al modelo OSI y que en este estándar los buses de campo, que así se le conoce a las redes industriales individuales, son diferenciados por la definición de tipo de protocolos de buses de campo. También establece que Profibus, por ejemplo, es un tipo de bus de campo 3 y que Profinet a lo mejor es un tipo de tipo 10. Entonces, el protocolo que ustedes quisieran buscar para entender un poco más es el IEC 61158. Supongamos que ustedes quieren ser fabricantes de equipo propio, es decir, desarrollar ustedes sus variadores, sus controladores, etcétera, etcétera, y quisieran integrarlos a este tipo de protocolo por la gran demanda de equipos que todavía tienen, se manejan y siguen usando Profibus. Ah, bueno, entonces tendrían que investigarse este estándar para poder estar dentro de las certificaciones que se involucran. No sé si me explico. Porque sí es uno de los buses mayor que vamos a ver que está muy implementado tanto a nivel mundial, como pues tan solo toda Europa, ¿no? Pensar por Siemens, ¿no? Que alemán. Entonces sí es algo que tenemos que considerar y que está basado o trabaja sobre 485, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio general que busca Profibus? Pues recopilar diferentes entradas y salidas de los diferentes dispositivos que se encuentran en campo en un solo dispositivo de entradas y de salida local y luego transferir esos datos a través de un solo cable hasta un elemento que vamos a conocer como maestro. Ese es el maestro de Profibus. Ahora, este enfoque lo que va a hacer es que va a ahorrar costos mediante la omisión de hardware y cableado. ¿Por qué? Porque ya no tienes que enviar a lo mejor un sensor con sus 3 o 4 hilos o un encoder con sus, vamos a pensar que es 422. Entonces sería 6 hilos cuando menos y 2 de comunicación. Y si tuviéramos 10 encoders, 10 por 8 son 80 hilos. Entonces todo eso tendría que ir por algún lado. En cambio, si esos encoders son Profibus, solamente es un cable. Y ese cable puede ir de encoder a encoder, haciendo que esto sea mucho más simple, porque es un solo cable en realidad. Entonces la canaleta pasa a ser una cosota de este tamaño a algo muy simple de media pulgada, por ejemplo, o de 1 pulgada. Y entonces se vuelve más sencillo. Lo mismo que con los carros, ¿no? Antes teníamos que tener las luces de freno, sus 2 cables, las luces de reversa, sus 2 cables, las intermitentes, sus 2 cables, y cada una de esas, pues ya a lo mejor no son 2 ni 4, son 6 u 8 o 10 cables, ¿no? Y entonces mandar todo ese cableado por un espacio que cada vez se va haciendo más estético y más cerrado es complicado, por eso nada más se manda un cable de red y se simplifica el espacio.
y el arnés es un solo cable. Entonces, esa es la idea de. Y no nada más eso, también ahora tienes una red o un aplicativo que te permite darle mantenimiento y resolver problemas para identificar cuál de los equipos es el que está fallando dentro de la red, porque eso sí tiene Profibus. Profibus tiene algo muy interesante que se llama capacidad de diagnóstico. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? Ok. Cuando hablamos de Profibus como tal, vamos a encontrarnos que estaba el primero, que era Profibus Fieldbus Message Specification, que está basado en una estructura de cliente-servidor y hablamos de una transferencia de gran volumen de datos entre diferentes dispositivos inteligentes. La idea de esto era acortar distancias, pero mandar una mayor cantidad de datos a través de una mayor velocidad. Este protocolo como tal de Profibus FMS ya no se, bueno, no que no exista, sino ya no se usa porque actualmente tenemos Ethernet. Ya no es ni siquiera comparable porque la velocidad que podemos manejar en Ethernet es de gigabits por segundo, ¿no? Cosa que no podemos conseguir ya. Lo que sí se utiliza y todavía se usa es Profibus DP, que significa Decentralized Peripherals, que viene siendo periferia descentralizada. A esto sí hablamos de un intercambio a gran velocidad de un volumen medio de datos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nos vamos a comunicar de un maestro, que en este caso es una estructura maestro-esclavo, donde tenemos un elemento que define las peticiones de comunicación, que va preguntándole a cada elemento, oye, ¿tú cómo estás? Y ya puedes hablar y contestar. Lo mismo que sería una topología en la cual yo, por ejemplo, que en este caso soy el maestro como tal, porque pues soy maestro, le preguntara a cada uno de ustedes qué es lo que están haciendo. Y entonces, hasta que yo les pregunto qué están haciendo, ustedes contestan, pero no va a ser como que de repente estemos en clase y de repente, no sé, Rico o Bermúdez o Paola me van a decir, estoy poniendo atención, estoy jugando LOL, estoy jugando, etcétera, 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 nada más porque sí, no porque filtro de la verdad, no. Es hasta que uno les hace la petición que se contesta. Entonces, esta topología, ¿qué es lo que permite? Reducir al máximo, por así decirlo, o al mínimo, más bien dicho, el tránsito que existe en la red si no hay peticiones pendientes. Entonces, si no hay nada que preguntar, no se habla y todo está callado. Pero si hay algo que preguntar, entonces hay un maestro que coordina esas peticiones para que los esclavos, en este caso en la red, que puede ser un control de velocidad, un módulo de entradas y de salidas remotas, un encoder, un sensor de pH, un transmisor de presión, un control de temperatura, un control de densidad, un control, no, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos puedan transmitir esa información específica al maestro y saber, por ejemplo, si en un control de temperatura ya se arrancó o no el control, o sea, ya está encendido o no, si el set point, a qué temperatura está actualmente, el tipo de sensor que tiene, ya sea es un termopar tipo JK, RS, es PT100, es PT1000, es un RTD, es etcétera, 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 o es un transmisor de presión, es un transmisor de 4 a 20, de 0 a 10 volts, etcétera, etcétera, y a partir de esto poder decir, ok, la señal o la salida es esta, ¿no? Y todo esto ya es transmisible a través de un solo cable. Y ese cable, como es 485, en realidad es un arnés que trae dos cables adentro. O sea, por dos cables enviamos todos los datos. Y ya no tenemos que enviar un cable por cada señal. O, por ejemplo, en el caso de un variador, ya no tendríamos que enviar todas las entradas y todas las salidas hacia el controlador, sino que ya enviamos solamente un cable que le puede decir la referencia de velocidad, el tipo de aceleración, el tipo de stop, el método de stop, le puede enviar las órdenes de arranque, de paro, de yogueo, de el seleccionar la velocidad a la cual va, manejo de la velocidad, ya sea por potenciómetro motorizado, por la señal de comunicación. Puede incluso identificar si hay un problema en el variador y enviárselo al maestro para que el maestro lo refleje en la HMI y así sucesivamente. No sé si hasta aquí hay alguna duda.
Entonces, bueno, en este caso de Profibus DP, el maestro recibe el mensaje del esclavo y es el mismo maestro quien lo redirecciona a otro esclavo, en dado caso. Exactamente, por ejemplo, una idea, una pantalla. En una pantalla como tal, no es un esclavo como tal porque es una interfaz. ¿Sí me explico? En esa interfaz tú tienes acceso a los registros del PLC. Entonces en la interfaz tú ves los valores y dentro de ese registro puede ser un bit, una marca, un valor de alarma que te puede decir el variador de velocidad no está funcionando. Un ejemplo, ¿no? O el bus de DC del variador de velocidad se subió repentinamente. Una falla en específico como tal. ¿Por qué? Porque como ya no depende de un bit o no, ya no estarías enviando un cable donde dices hay error o no hay error, sino ya específicamente estarías sabiendo cuál es el error. Un ejemplo, ya no nada más estarías preguntando, ¿me pusiste el cuerno, sí o no? Sino ya estás preguntando, ¿con quién me pusiste el cuerno? ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces ya específicamente sabes un nombre de tu próxima víctima, ¿no? Pero a partir de esto, tú ya tienes un valor. ¿Y qué pasa? Pues los controles de velocidad pueden tener fallo, por ejemplo, de sobrecorriente, sobre temperatura. Puedes tener que el voltaje del bus de DC subió repentinamente. Puedes tener de que no se detecta el motor, de que si tenemos en este caso un elemento de lazo cerrado como un encoder, de que se haya perdido, de que haya valores inusuales en el encoder, de que hay un límite de corriente que ya se excedió, de que hay una corriente de cortocircuito que ya se excedió. O sea, una falla en específico que a ti te diga qué es lo que está pasando, que ya no transmites el que estoy en falla o no, no, estoy en falla, pero no nada más eso, te transmito el código del error para que tú ya sepas que con ese código lo compares con una cadena o con una estructura, con un valor, y con ese código ya al usuario le dices, ¿sabes qué? Hay un problema de sobrecorriente. Ya con eso el ingeniero de mantenimiento dice, a ver, ya desde el HMI sin conectarse a nada, si hay un problema de sobrecorriente, o sea, de consumo de corriente excesivo, es probable que tengamos un detalle mecánico en el motor. Algo está frenando el motor. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces esa es la ventaja de Profibus como tal, pero todo lo pide el maestro. Si el maestro no pide, no hay flujo en la red, ¿sale? Lo que implica lo siguiente, una red Profibus tiene que tener a fuerzas un maestro. Si tú tienes dos variadores de velocidad, vamos a suponer que Danfoss y los dos son Profibus, uno no se puede comunicar con el otro porque los dos son esclavos y están declarados como esclavos. E incluso los PLCs, el 1200, tú tienes un módulo Profibus maestro y un módulo Profibus esclavo. El módulo Profibus esclavo es para que pueda un maestro como un 1500 acceder a los registros, entradas, salidas que tiene, porque puede ser un esclavo inteligente, no necesariamente tiene que ser un esclavo dedicado a repetir las entradas y las salidas, sino que puede realizar un proceso y transferir los datos hacia un maestro que puede ser un 1500, un 300 o un 400 con mayor capacidad en memoria, un menor tiempo de escaneo, que pueda hacer un proceso más complejo a partir de las variables que le está pasando el esclavo que tiene algo y entonces es una topología jerarquizada en un esquema de árbol donde ya tienes una jerarquía, ¿no? No sé si me explico o me estoy divagando mucho con ustedes. No, sí, profe, sí está quedando claro. ¿Alguna otra duda, jóvenes? El PLC siempre sería bueno, en este caso que puso del 1200, Ujú. cada quien lo puede, o sea, en el caso de que solo el 1200 se tiene que Sí, comprar o conseguir el déjame ver algo. esclavo del Profibus, ¿no? Sí, déjame ver si aquí lo puse. Dame un segundo. No sé si aquí se los puse. No, no se los puse. Pero mira, te puse un manual de Siemens en tus datos. En ese manual vienen todos los módulos que hay del 1200 de comunicación. Vienen todos los CPUs que hay, vienen todos los del 1200, 1500 y demás. ¿A qué voy con esto? Hay un módulo Profibus maestro y un módulo Profibus esclavo para el 1200.
Entonces, el 1200 puede ser parte de la red Profibus como maestro y esclavo. No sé si me explico. Sí. Y puede haber más de un maestro en la red, si se puede. Es como, por ejemplo, en esta clase, si de repente entra el coordinador, si se puede, ¿no? Y aquí el detalle, ¿cuál es? Ok. Me estoy adelantando un poco. O bueno, vamos a guardarlo un poco para la siguiente, pero bueno. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe, creo que ya no. Ok. Entonces, existe otro Profibus PA, que es automatización de procesos o Process Automation, que es el mismo protocolo de Profibus DP, pero está basado en una capa física diferente conocida como Manchester Bus Powered. Hay que buscar esta capa física para que vean, es Manchester Bus Powered, así, Powered, que solamente está autorizado y probado para uso en áreas explosivas donde es obligatorio la seguridad intrínseca. Entonces, si llegaran a hacer algún trabajo para Pemex o para alguna química, donde sí hay riesgo de explosión y quieren un protocolo de comunicación en donde no haya peligro, entonces cambia de Profibus DP a Profibus PA. ¿Sale? Y les anexé también en su módulo, en su carpeta, un link o un manual completo de más especificaciones de Profibus PA, donde ahí van a encontrar todo lo que es Profibus PA como tal. No se ve mucho, en el caso de nosotros no tenemos mucho porque ni tenemos el hardware, ni de hecho ni de Profibus DP, entonces no tiene caso mucho ahondar, pero como es una red muy vigente, o sea, sí sigue siendo utilizada y hay una gran cantidad de equipos, es importante hablarlo y mencionarlo, ¿no? Ahora, ¿en qué capas trabaja entonces Profibus? Profibus trabaja en la capa 1, 2 y 7. En la capa 1, pues obviamente estamos hablando de 485. Sin embargo, Profibus no nada más trabaja sobre cobre. Hay una versión de Profibus que es wireless, sí hay. Y hay una versión de Profibus que es en fibra óptica, sí la hay. Entonces, sí podemos variar no nada más en calibre, en el calibre del cable y el tipo de cable, sino que también podemos irnos hacia fibra óptica y puede ser también la transmisión de datos wireless. La capa 2, si llegaran a tener alguna duda, con toda confianza, jóvenes, la capa 2, ¿qué va a definir? Ok, sabemos que la capa 2 habla de la unión de los datos, ¿no? Vamos a hablar entonces de que con Profibus hay un método de comunicación en maestro-esclavo en el cual no cualquiera puede llegar y comunicarse con los equipos, sino que hay que darlo de alta en un árbol de proyecto en donde viene la estructura de la red y donde se indican cuáles son los maestros de la red y cuáles son los esclavos que van a tener comunicación con este dispositivo, creando algo que se llama token. También vamos a ver que entre maestros se comunican de una forma distinta porque hay algo que se llama Logical Token Ring, que es un protocolo que permite que los maestros se comunican, porque más adelante vamos a ver cómo hay problemas si dos maestros dan una orden a un mismo controlador al mismo tiempo y entre qué es lo que debe de hacer ese controlador cuando reciba las dos órdenes, ¿no? ¿Sale? No sé si me explico. Pero Sí, este ¿cómo se modelo llamaba el sí, protocolo? Logical Token Ring. Ahorita Ajá. lo vamos a ver más a detalle. Mesa, perdón. este modelo sí aplica para los dos tipos de Profibus. Así es, para los dos tipos de Profibus. De hecho, vamos a ver que hay versiones de Profibus, la 0, la 1 y la 2, que es la más reciente, ¿no? Pero en todo este caso, siempre Profibus va a usar la 1, la 2 y la 7. ¿Por qué la 1 y la 2? La 1 es el medio físico, la 2 es el dar de alta dentro de la red esto. ¿Por qué es importante eso? Porque si se llega a dañar, hay que configurar en la red
el equipo, porque sí se puede poner datos implícitos del componente dentro de la red. No sé si me doy a entender. Sí, profe. ¿Sale? Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. adelante. ¿Cuál había dicho que era la diferencia entre el DP y el PA? Que el PA solamente se utiliza en áreas que son intrínsecamente seguras. ¿A qué voy con esto? Que tienes problemas donde pueda explotar algo. No sé si me explico ahora. Ah, ok, ok. ¿Y se pueden complementar? Estaba ahorita Sí, leyendo en sí. internet eso, que se Sí, complementan. sí se puede. De hecho, tú puedes tener partes. Hay conversores de medios. Entonces tú pones un conversor de medios y puedes pasar de una estructura a otra y de forma rápida. Y no nada más entre eso. Puedes pasar desde P a PA y puedes pasar de cable de cobre a fibra óptica y luego a wireless. Todo lo puedes hacer al mismo tiempo. Profe, ¿y qué es lo que hace que el Profibus PA sea para entornos de mayor riesgo? Porque tiene un método de energizado distinto que se llama Manchester Boost Power. Y muchas de esas veces es los equipos que tienen un protocolo para manejo de las chispas. No sé si me explico. Entonces, hay que investigar un poquito más de Manchester Boost Power. La verdad es que casi no me he metido yo a esto porque no me ha tocado una aplicación, pero sí habla acerca de manejo de energizado, los niveles de voltaje, y Profibus PA está basado en esto. Y muchas de las veces lo que hace también es que la transmisión de datos se va a fibra óptica y el manejo de componentes que van dentro de gabinetes certificados para EX, que es ambientes antiexplosión. Entonces ahí sí cambia mucho. No sé si sí contesto tu duda, Mesa. Sí, profe. Ok, ¿alguna otra duda? Hoy faltó Bermúdez, ¿verdad? Sí, profe, me dijo que si le podía decir que ahorita está fuera de la ciudad y pues no se había podido conectar. Sí, no hay ningún problema. Nada más para saberlo. Alviso sí está. Sí. Ok, parece ser que sí. Ok, ahora, no sé si sí contesto sus dudas, jóvenes, hasta aquí. O si tienen alguna otra duda. Entonces, bueno, y ese Profibus A no se aplica también motor de flama o es punto y aparte. Es punto y aparte, porque una cosa, aquí por ejemplo, ¿qué pasaría? El detalle por ejemplo, con el gas, es que tú tienes que tener una chispa, ¿sí me explico? Y a diferencia del gas con gasolina, el gas, hacer pues gas, o sea, eh, al no ser líquido, o sea, tiene la capacidad de expandirse en todo el volumen del medio físico que lo contiene, no sé si me explico. Entonces, si tú Sí, pones gas en un gabinete donde hay contactores, tú sabes que un contactor, al cerrar sus contactos de potencia, es porque una bobina se enclava, pero en ese momento en que se cierra, hay una chispa. Y esa chispa es suficiente para encender el gas. No sé si me explico. sí. Entonces, hay una norma X. Creo que tengo información de esa, se las voy a poner al rato. Pero las normas antiexplosión sí son muy distintas a las normas convencionales. Porque sí, por ejemplo, hay gabinetes, hay PLCs, hay un montón de equipos que ya son, que traen ese tipo de energizado, que es una técnica, y de que ya manejan a lo mejor otros medios, otros voltajes,
Y todo se trata de que no generen chispas en el momento de conmutar alguna carga. Por ejemplo, creo que en este aspecto, los relevadores creo que están prohibidos. Puro transistor. Entonces sí cambia un poco. Voy a buscar a ver si todavía tengo esta información y luego se las paso. ¿Sale? Incluso los gabinetes son distintos. De hecho, sí lo llegamos a ver, ¿no? Los gabinetes para antiexplosión, antichispa. Que son gabinetes, pero que traen un montón de tuercas alrededor. Y sellos. Sí, sí lo llegamos a ver, eso sí los menciono. Sí, sí, me parece que sí. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? Disculpen. No, profe. Ok. Ahora, por último, la capa 7, ¿dónde va a estar definida? Bueno, es muy simple, por la aplicación. Y por lo tanto representa el link entre la aplicación y la comunicación. Y en este caso hablamos más que nada del protocolo de la interfaz que se conoce como Profibus DP, que es el manejo de entradas y de salidas y demás. Ahora, esta aplicación es modular. ¿A qué me refiero con modular? Profibus DP tiene distintas, como perfiles. Es como el cerdo de los Simpson. No sé si me explico. Que tiene Tiene tantos tantos Muchos estilos. 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 Así es. ¿Por qué? Porque si lo usamos para ambientes intrínsecos, se convierte en Profibus PA. Si lo utilizamos para comunicar variadores de velocidad, ya sea servomotores, para motores a pasos o para motores de inducción, se convierte en Profi Drive. Si lo manejamos para elementos de seguridad como barras para sensores de seguridad, módulos remotos de entradas y salidas con seguridad, entonces estamos hablando de ProfiSafe. Y entonces son diferentes estilos de lo mismo de Profibus, donde cambiamos el perfil, hacemos pequeñas modificaciones para facilitar el manejo, por ejemplo, de otro tipo de voltajes o de otro tipo de acomodo de la trama que facilite el manejo de velocidades, de perfiles de velocidad, aceleración, desaceleración de datos, que a lo mejor no todo el tiempo vamos a querer cambiando, pero sí queremos cambiar en cierto momento. Y entonces el manejo de la comunicación sí es indispensable. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo voy a tener que estar escaneando todas las variables. Pero sí quiero que cuando cambie una variable, esa variable sea la que se activa en ese momento y suspendo y le doy una prioridad a los elementos de comunicación para poder decir, ok, como quiero cambiar la aceleración, tengo que detener el variador, cambiar la aceleración y entonces arrancar. Y eso es lo que hace ProfiDrive, por ejemplo. O ProfiSafe, que le da una prioridad a las tramas que tengan algo que ver con la línea de paros de emergencia. Porque ProfiSafe y PA son distintos. Uno habla de ambientes intrínsecos donde una chispa puede ser un peligro y ProfiSafe habla acerca de elementos donde a lo mejor hay una cadena de paros de emergencia, de salvamanos, de cadenas de seguridad, de escáneres de presencia, de elementos de seguridad como tal, rejas, alarmas, que si alguien las atraviesa, cruza o pasa por ellas, o activa, entonces yo tengo que detener alguna función de la máquina que pueda considerarse peligrosa para la integridad de esa persona que se le ocurrió atravesarse. No sé si me explico ahora entonces. ¿Sí? Un ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, comunicarme de un variador o un control de posición con un PLC, pues ahí uso ProfiDrive. Y un ejemplo clarísimo son los controles de posición que tienen ese puerto. Por ejemplo, esto es una de las capacidades que pueden verse con Profibus. Profibus tiene la capacidad de diagnóstico de decirme, esta interfaz está mal, no está energizada.
hay problemas con la comunicación en el cableado. ¿Me puede decir eso, Profibus? Esta caída, ¿sí me explico? Se dañó también, me lo puede decir. ¿Tiene capacidad de diagnóstico? El cableado es así de simple, es un conector que se compra y que se compra ya sea para inicio o fin de la red, así se dice, dame un conector con terminación y ya viene todo ahí incluido, o dame un conector repetidor. Y hay conectores dobles, conectores triples, hay un montón de configuraciones del conector, pero realmente lo que se busca es un conector que me permita hacer un bus, por ejemplo, para evitarme el hacer una topología de estrellas, sino que hacer una topología como tal de bus. No sé si me explico. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pide el cable para Profibus. Ya no tengo que pedir un cable en específico como tal. No, voy a cualquier tienda que venda este elemento y necesito cable para Profibus. Y ya, eso es todo. Entonces se te ofrece el cable por metro o en algunos casos por bobina, ¿no? Porque depende del tipo de fabricante. Hay quien no vende metros de esto, que vende bobinas completas. Entonces hay que comprar este cable. Pero el cable para Profibus como tal así es. Y muchas de las veces el forro es de este color naranja. ¿Se puede sustituir por otro cable? Sí se puede. Sí se puede. Pero hay un estándar en cuanto al cableado que lo ideal es usarlo. ¿Sí me explico? Eso es lo ideal. Entonces, por lo general se piden los conectores y el cableado para Profibus. No sé si hay alguna duda. Y es tan simple como que no lleva herramienta. O sea, se compra la peladora para Profibus, que es una herramienta bien chiquita, así sencillita. Se pone el cable, se hace girar la herramienta sobre el cable y ya se pela el cable. Así tal cual, como lo ven. Y entonces, ya que se peló el cable, se arrastra el forro y queda un pedacito de malla que embona perfectamente sobre el cable. Entonces es bien fácil. Obviamente, tengo que ser honesto, pues al principio hay que invertirle en qué, pues en el cable, en los conectores y en la herramienta para el pelado, ¿no? Para que sea más fácil. Porque de lo contrario, pues hay que hacerlo a mano. Obviamente se puede pelar unos cables con los dientes, con las manos, con las uñas, se puede. Pero si tienen una herramienta, pues es muchísimo mejor, ¿no? Y al igual que con unas pinzas Steren o con unas Klein las pueden pelar, pero la facilidad es lo que cuesta, ¿no? O sea, la calidad de cómo queda, pero todo se puede hacer, o sea, es todo. Entonces, lo mismo pasa con Profibus. Sí se pueden hacer los cables sin tener la herramienta, se puede, pero lo ideal o lo más fácil es comprarse la herramienta y ya rápido haces el cableado. ¿Cuánto tardas en hacer un cable? 5 minutos, a veces hasta menos, ¿vale? ¿Alguna duda? Profe, Profibus, también se maneja como 485, diferencial. Así es por eso que son dos cables, porque trabaja sobre 485. Es el protocolo capa 7 montado en la capa 1, que es 485. A ver, ¿Sale? entonces creo que me confundí. Entonces, Profibus es parte de 485. No, es como, por ejemplo, déjame pensar. La boca es el medio por el cual sale el lenguaje, ¿no? La capa 1, la capa 1 es la boca, porque ese es el medio, ¿no? Las cuerdas vocales y la boca, los labios. Si tú no te dieras labios, aunque hablaras así, no se te entiende igual. Los labios te ayudan en la pronunciación, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Y en cambio, tú puedes entender hasta por cómo entonas el mensaje, ¿no? Un ejemplo, dicen que lo que hieren son las intenciones, no, no las palabras, porque tú le puedes decir, ay, torpe a alguien, o a alguien le puedes decir, ay, torpe. ¿Qué cala más, el primero o el segundo? Segundo. Exacto, por la pura pronunciación.
porque hay una intención clavada en esa pronunciación. Entonces, tu medio físico es la boca como tal, pero el protocolo, que es una capa más arriba, es la intención que le agregas a ese mensaje, por así decirlo. Ok, el medio físico es el cable y el cable es 485, pero por sí solo, tú tienes que montarle un protocolo. ¿Para qué? Para hacerlo más eficiente el 485, porque sí te puedes comunicar por 485, al igual que por 232, pero si tú quieres manejar más de 32 equipos, tienes que montarle un protocolo a fuerzas. Y ese protocolo que estamos viendo para poder montarlo sobre la red 485, o sea, que va a correr usando la pista del cableado de 485, o sea, la capa 1, es Profibus. No sé si ahora sí me explico, Sí, sí, profe, ya quedó. ¿vale? Y no nada más existe Profibus. Tú le puedes montar a un 485, le puedes montar Modbus RTU o le puedes montar Modbus ASCII. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Ok, ¿Alguna otra va. duda? Entonces, como les comentaba, pues es muy simple de ver, muy, muy sencillo, muy fácil. O sea, sí, la verdad sí es fácil de montar, sobre todo teniendo esta parte. Y como se debe de ver tanto el principio como el fin, debe de ser así. O sea, el conector principal y el final debe de tener esa topología. Por eso el conector para el principio y el final de la red en un bus Profinet son diferentes. Entonces, muchas de las veces, ¿cuáles son los problemas? Ah, se dañó el conector y lo cambias, pero tienes un conector repetidor. Se lo pones tú porque dices, es igual y tómala. No funciona la red y marca error y marca error y marca error. Error de bus, error de bus, error de bus. ¿Cuál es el error? No te dice. Pues es que pusiste un conector que no va. Entonces necesitas un principio y un final de la red y ahí hay conectores especiales para eso. No sé si me explico en esta parte. Porque esta falla es bien común, ¿eh? De hecho, sí les dije que a mí me tocó una vez ir a Perú en el arranque de una máquina y la falla por la que no, la falla por la que según esto no arrancaba la máquina, era una resistencia que no se la habían puesto. Se la pusimos y ya pudieron arrancar y ahora sí había que arreglar los otros problemas. Pero ese era el principal. O sea, no arrancaba la falla. No arrancaba la máquina. ¿Por qué? Porque nunca le pusieron la terminal en la red de inicio, de hecho. Entonces es una falla bien común. Y en los conectores de Profibus está en el conector. No le ponen una resistencia soldada en los cables. Porque en primera el equipo tiene un DB9, o sea, no tiene la chance de que le puedan hacer nada sobre el DB9. ¿Sale? Y el cableado así se ve. Ahora, observen lo que yo les decía. Un par trenzado con foil y malla. Ahora, hay ultra resistente. El ultra resistente, además del foil y de la malla, y trae un forro, y luego trae otra malla, y luego trae otro forro. ¿Sí me explico? Sí, profe. O sea que si ustedes quisieran causarle daño a alguien con un latigazo, con un cable, duele más con el ultra fuerte o el ultra resistente que con el normal, porque trae una capa extra de malla y un otro forro. ¿Sí me explico? ¿Cuándo se usa esto? Cuando tienen, por ejemplo, mucha evaporación de aceite. Porque el aceite es un enemigo bien fuerte de nuestros elementos de control. Y sí pasa, ¿eh? Sobre todo en las extrusoras, por ejemplo, de cable, se forma un vaporcito aceitoso. Ese vaporcito aceitoso sí daña los cables. Y no nada más los cables, los controles de velocidad y bastantes equipos. ¿Sale? ¿Alguna duda? El conector de este tipo de cable es así como, bueno, en la diapositiva pasada, Sí, es como no este. sé si sea como parecido al del osciloscopio. No. O sea, es DB9, como el del Ajá, cereal. Pero si tú ves este,
tiene dos pestañas transparentes y trae dos, tú vas a ver dos colores verdes y un rojo. No sé si sí lo puedes ver. Ah, sí, bueno, de una diapositiva después de esa, Ajá, donde se veía, donde estaban las resistencias de la entrada. ajá, esa. Esas resistencias están físicamente en el conector. Ya están integradas en el conector. ¿Sí me explico? Dicho de otra Sí, forma, el conector trae electrónica. Si en el conector ustedes ponen un DB9 convencional, ustedes tendrían que hacer este arreglo. No sé si me explico. sí, Entonces, este conector es un conector repetidor porque pueden ustedes ver que hay un cuadrito de color rojo y un verde, pero hay dos verdes en realidad. sí. Ok. En el primero que va un color rojo con verde, ahí va el primer cable y al lado va el segundo cable y por ahí sale. Y entonces ese es el método de repetición. ¿Sale? Ahora, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Y hablemos entonces de cuando es fibra óptica. Si hay fibra óptica, entonces vamos a hablar de que hay condiciones ambientales donde, como les comentaba, la tecnología de transmisión de datos cableadas alcanza sus límites. Un ejemplo de esto es cuando tenemos controles de velocidad a 100, 200, 300 caballos, o donde tenemos controles de velocidades que no tenemos cuidado con la baja generación de armónicos. Entonces, en estos casos, la transmisión por fibra óptica es un elemento que puede ser utilizado y que está disponible, ¿no? Y el cableado permite que sean estructuras, por ejemplo, tipo estrella, tipo anillo, y también estructuras tipo buzo, tipo lineal. Ahora, en este caso, ¿qué tenemos que utilizar? Y les comento esto. Esto ya no nada más se utiliza en este aspecto, se utiliza también, por ejemplo, con lo que viene siendo Ethernet. Una de las razones por las cuales yo estudié la maestría en redes, seguridad de la información, no es porque yo me dedique mucho a la parte de tecnologías de la información, sino porque cuando yo realizo el proceso de automatización, siempre me quedaba, por ejemplo, con la comunicación de los datos hacia el exterior, como lo era una VPN, no entendía qué era lo que pasaba con la VPN, o en otro caso, con la parte de la integración de la máquina a una red de oficina. Y casi siempre eran ese tipo de elementos los que me dañaban mi estructura. Siempre, siempre pasaba. Entonces, yo dije, no, me tengo que meter a la maestría porque me está pasando esto y no está bien. Y dentro de las cosas que vi, es que sí, es cierto. O sea, la parte de tecnologías de la información es muy importante, es vital para, sobre todo para nuestro negocio. Pero no llevo el mismo hardware, ni la misma velocidad, ni las mismas características eléctricas. Entonces, sí es necesario que algunos ingenieros en electrónica se metan a esta parte. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el ingeniero en tecnologías no entiende como tal el fenómeno que se presenta en la industria. Los transitorios, los glitch, los elementos esporádicos que implican la poca compatibilidad electromagnética, ni las condiciones de suciedad y temperatura que se presentan como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, muy simple. Me ha tocado redes Ethernet que tienen que superar los 1000 metros y como tecnologías de la información no saben qué hacer. O sea, están parados y quieren juntar la máquina o pegar, pero ¿cómo juntas algo así? O sea, no se puede. Y juntar todos los tableros implica mandar un montón de cables hasta allá. O sea, son 1000 metros. O sea, es complicado porque hay que subir, pasar una distancia y bajar. Entonces, es complicado. Lo que implica que es muy simple. Se tiene que utilizar un convertidor de medios que pase de 485 a fibra óptica o de Ethernet a fibra óptica y ahora sí la fibra óptica alcanza mayores distancias dependiendo de la fibra óptica que alcances. O sea, ya estamos hablando de kilómetros que puedes conseguir
con fibra óptica. Y en cambio, con una red cableada, ya superar los 100 metros, no sé por qué hace rato dije 1000, pero ya superar los 100 metros ya se complica. Y el detalle es que sí hay máquinas que a lo mejor en distancia miden 50 metros y uno puede decir, pues mando el cable directo. Pero recuerden que a veces hay entrada y salida de montacargas que si pasan por encima de estos cables, los truenan. Entonces tenemos que elevar, y aquí si el techo es muy alto, o si la altura es muy grande, o si los procesos implican subir material a ciertas alturas, como lo es una corrugadora, entonces sí tenemos que subir un poco más. Y a lo mejor esos 20 metros que subimos o 10 metros que subimos, más la distancia, ya alcanzamos los 100 metros. Implicando que una red cableada normal de cobre ya no funciona. Entonces sí tenemos que irnos a los convertidores de medios para utilizar fibra óptica, y esa es entonces la diferencia. No sé si me explico hasta aquí. Y entonces es donde vienen los convertidores para hacer el cambio de un protocolo a otro, o también les conocemos como pasarelas o gateways, ¿sale? Y no nada más existen de medio físico, también existen de protocolos. De CAN a Modbus TCP, de CAN a Modbus RTU, de CAN a Profinet, de Profinet a Profibus. Existen los gateway o pasarelas de un punto al otro, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Ya como tal, el convertidor de medios, pues ahora sí ya da la información de una manera entendible para el otro lado, por así Sí, decirlo. porque ya tú lo compras el convertidor, por ejemplo, de Profinet a Profinet, y tú dices, a ver, ¿por qué conviertes algo de Profinet a Profinet? Porque estás cambiando de Profinet cableado a Profinet fibra óptica. Y entonces los pulsos, tienes un convertidor al inicio y un convertidor al final. Entonces lo que haces es cambias de protocolo, o más bien dicho, cambias de medio, más bien dicho. El protocolo se mantiene y luego vuelves a cambiar de medio hacia el otro lado. No sé si me explico. Sí, profe. Y así ya no tienen ningún problema. ¿Alguna duda? ¿Esto cuándo lo vivirían? Lo van a vivir hasta que tengan que incluir su máquina a la red de una empresa. Ahí lo van a vivir. ¿Sale? Entonces, resumiendo cuentas, la velocidad que podemos alcanzar, en algunos casos 12 megabits, la mayoría de los casos 10 megabits máximo, reduciendo distancias. La velocidad mínima, 9.6 kilobits o 10 kilobits, más o menos. Está en ese orden, ¿no? Vamos a poner como mínimo y máximo 9.6 y 12 megabits. El tiempo de ciclo de comunicación de 5 a 10 milisegundos. El número de nodos máximo de 32, brincamos hasta 127 porque hay maestro esclavo. Ahora, así se ve la topología. Esos son los conectores repetidores. Llega y sale al siguiente, llega y sale al siguiente. Eso es un bus, Profibus. ¿Sí lo pueden ver? Y luego tenemos nosotros que sí podemos llegar hasta 9.6 kilómetros o hasta 150 kilómetros, pero vamos a tener que sacrificar velocidad y también vamos a tener que utilizar repetidores de señal. Esto, por ejemplo, es un repetidor de señal y nos permite configurar la comunicación y ver cómo podemos asegurarnos de que la señal llegue hasta esta distancia, ¿no? Ahora, las topologías, bueno, obviamente vamos a ver que son, por ejemplo, estrella, árbol y bus. Y hablamos de que al instalar una red Profibus, vamos a enlazar cada uno de los dispositivos al siguiente en un proceso conocido como conexión en cadena
o daisy chaining. También otros le dicen encadenado margarita. Lo que resulta en una topología lineal o un bus. Y de esta misma forma también podemos implementar topologías de estrella o de árbol, como se ve en la imagen, pues para configuraciones más avanzadas o complejas, aunque la verdad es menos común. Lo más común es tipo bus. También es importante mencionar que pues no necesariamente estamos hablando de que esto puede ser cableado, sino también hablamos de que puede ser a través de wireless. Entonces, puede ser transmitido de forma inalámbrica y se utilizan en algunos casos gateways para esto que tienen que ser del mismo fabricante. O sea, no podemos tener un emisor y receptor de distinto fabricante. Tenemos emisor y receptor del mismo. Y sí se puede utilizar. Entonces aquí resumimos todo, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Debe de haber una distancia máxima entre repetidores? Mira, depende del tipo de repetidor que tú utilices. Pero si tú quieres una buena velocidad, más o menos a los 100 metros. Hablando ya de 10 megabits. A los 100 metros pon repetidor. Y entonces ya con el repetidor te quitas de problemas. Que ya 100 metros, pues es lo que te comentaba. Y sí, a mí sí me ha pasado, ¿no? Que como tienes que subir, en algún caso me pasó que tienes que subir 10 metros, porque ahí estaba la canalización. Luego subía, avanzabas casi 90 metros y luego bajabas otros 10. Entonces ahí ya eran eran 110 metros, más o menos. Y eso era porque tenías eso era en una corrugadora y estábamos hablando desde el proceso de el corte transversal para degrafilar, por así decirlo, y había un molino aspersor, que había un aspersor ahí, un succionador, por así decirlo, que toda esa basurita la agarraba y le enviaba una compactadora para hacer pacas de cartón para vender. Porque eso se vende como a las fábricas de papel. Se recicla. Entonces, el problema es que la salida de ese soplador o de ese succionador hasta eran como 90 metros en diagonal, así, pero no podemos poner el cable así. Teníamos que subir. Y lo que podíamos subir y que se podía eran 10 metros hacia arriba. Entonces ya ahí, pues no, tienes que poner un convertidor de medios. Entonces siempre se ponen ahí o fibra óptica o pones un repetidor arriba. Yo le decía, bueno, no quieres poner el convertidor de medios, ponte un repetidor a la mitad. Y ya, como no quiso invertir, pues ese problema se persistió. Creo que la fecha todavía tienen ese problema. O sea, no están ¿Y qué sincronizados. es más económico? Ah, perdón. A mí lo que se me hacía más económico eran los convertidores de medios, porque ya no tenés que hacer nada más que tender el cableado de la fibra óptica. A mí. Y en el otro caso tenías que, ok, sí, ponías los cables normales, pero arriba tenías que hacer un registro, poner una fuente de alimentación, poner el repetidor, y luego si algo fallaba tenías que subirte, ¿sí me explico? En cambio, si tienes un diagnóstico que hacer rápido, pues lo haces a nivel de piso. En el otro súbete 10 metros. Entonces necesitas equipo especial para subirte, 1 y 2. Pues así que tú digas, los gorditos y la gravedad no somos tan buenos amigos, ¿eh? Entonces, no creas que a mí me gusta subirme 10 metros. Entonces yo sí le dije, no, o sea, lo que te conviene es esto, ¿no? Pero pues ya tú decides, ¿no? Nomás yo no lo pongo. Yo te hago el gabinete, tú lo conectas y ya pruebas. Pero pues bueno, ya depende de él. No sé si me explico hasta aquí, Sí, profe. ¿sale? ¿Alguna duda, jóvenes? Ok.
Si no hay duda, por favor, regálenme un segundo. Vamos a tomar lista. Y nos retiramos, ¿no? Ok, entonces... ¿Listos? Sonrían. Sale, muchísimas gracias, jóvenes. Esto es lo que vendría en el examen. Creo que el examen es la próxima semana, ¿no? Creo ¿Dentro que de sí. dos? De esta Esta la semana otra la que sigue, sí. Es el 10, creo. Entonces, esta es parte de la teoría que vendría en el examen. Esto es un inicio de la teoría, ¿no? No sé si tengan alguna duda. Ok. Si no hay dudas, por mi parte sea todo. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Vale, profe, nos vemos. Hasta Cuídese. luego. Bye. Profe, nos vemos. Bye. Bye. Luego, profe, gracias.